El tema de hoy es: Señor, toma el control de mi vida. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Dice la Biblia: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí en estos versículos hay tantas verdades tan preciosas y podrían salir tantos mensajes, pero yo quiero enfocarme específicamente en la autoridad del Señor sobre nuestras vidas. En este pasaje podemos ver cómo Dios el Padre le dio toda autoridad a Jesucristo, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. Hermano, el poder de Cristo es maravilloso, la autoridad de Cristo es maravillosa. Hemos visto en la palabra de Dios cómo el mismo Satanás tiene que pedirle permiso al Señor para tocar de alguna manera a sus hijos. Hemos visto cómo aún los demonios le piden permiso al Señor Jesús. Hemos visto y vemos a través de la palabra del Señor esta realidad que Jesucristo tiene todo poder, toda autoridad y todo señorío sobre todo nombre que se nombra debajo del cielo, sobre todo lo que los seres humanos puedan adorar. Jesucristo está sobre todo eso, todo está bajo sus pies, todo está sometido bajo su autoridad, y dice aquí: y Él es la cabeza y la autoridad sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y qué maravilloso es meditar en esto. Realmente nuestra mente ni siquiera lo puede asimilar o comprender al 100%, y nunca, creo yo, mientras estemos en este cuerpo, podemos comprender la grandeza y la autoridad de nuestro Señor, pero lo creemos, lo adoramos y exaltamos en esta mañana su maravilloso nombre, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, como es llamado allá en el libro del Apocalipsis. Y bendita su misericordia, hoy somos parte de su pueblo, hoy somos parte de su iglesia. Sin embargo, hay una realidad en cuanto a nosotros como pueblo de Dios, y es que Dios nos dejó con libre albedrío, Dios nos dejó con voluntad, nos dejó con pensamientos, con carácter, con personalidad, con emociones y con sentimientos. Fíjese que Dios no hizo a los humanos ni formó a la iglesia como robots. Y esto es algo importante y trascendental en nuestras vidas, tomar en cuenta esta realidad. Y hermano, tomar en cuenta que la necesidad de nuestras vidas es tomar la decisión de rendirnos bajo su autoridad, dándole a Él el lugar que le corresponde como Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Esto es algo que yo necesito y que usted necesita. En este tiempo de oración es importante recordar esta gran verdad, y que el Espíritu Santo venga a crear en nosotros deseos y anhelos en nuestro corazón para de verdad poder rendirnos cada día a Él y pedir y suplicar que Él tome realmente el control de nuestras vidas. He hablado acerca de esto en cuanto a nuestras decisiones, pero hermano, es importante que Él tome el control de nuestras vidas en cada área de nosotros. Fíjese que meditando en este tema, pensaba, por lo regular, nuestra vida está gobernada por nuestros propios pensamientos. Por lo regular, nuestra vida está gobernada por nuestro carácter. Y ni cuenta nos damos de esto, hermano, pero en el diario vivir, en las 24 horas del
día, mucho de lo que hacemos, mucho de lo que hablamos, mucho de la forma en que nos comportamos está gobernado por nuestro carácter, o está gobernado por lo que vemos, por lo que ven nuestros ojos, por lo que visualizamos, por lo que percibimos. Muchas veces nuestra vida está gobernada por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y podemos pensar que eso solo pasa allá afuera. Podemos pensar que eso pasa con la gente del mundo y realmente ellos viven arrastrados a base de sentimientos y a base de sus emociones. Pero hermanos, nosotros también muchas veces vivimos así y no nos damos cuenta de esto. Muchas veces vivimos solamente por nuestros gustos, por nuestros deseos, por nuestros caprichos. Muchas veces vivimos gobernados por nuestra vieja naturaleza y, como repito, ni cuenta nos damos de esto. Aún nuestro servicio a Dios muchas veces está manchado por nuestra propia voluntad, por nuestro carácter, por nuestra vieja naturaleza, por nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Por eso, hermanos, ¿cómo necesitamos todos aquí hacer un alto en nuestra vida y meditar y reflexionar? ¿Quién realmente tiene el control de mi vida? Porque yo creo que todos diríamos, Dios tiene el control de mi vida. Pero hermano, en nuestro diario vivir, ¿será esa una realidad? Por lo regular somos nosotros mismos los que controlamos nuestras vidas y vivimos cada día sin tomar en cuenta a Dios. Y por eso la iglesia en la actualidad está de cabeza. Y por eso nosotros mismos no podemos ser los vasos útiles que Dios quiere hacer de nosotros, porque hemos hecho a un lado su voluntad sobre nuestras vidas. Porque, hermano, muchas veces, como repito, nos guiamos por nuestro sentir, por nuestro pensar. ¿Cómo sería nuestra vida? Pensemos, reflexionemos en esta mañana. ¿Cómo sería mi vida si realmente Él fuera el Señor de mi vida en todo el sentido de la palabra? Esto implica que Él sea nuestro amo y nosotros sus esclavos. ¿Cómo seríamos realmente? Porque, como repito, esto uno lo predica continuamente, uno lo habla, uno lo sabe, y uno le dice, Señor, tú eres el Señor y dueño de mi vida. Pero como Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis como yo digo? ¿Cómo serían nuestros pensamientos? ¿Cómo serían nuestras palabras? ¿Cómo serían nuestras actitudes? Fíjese que podemos gloriarnos de que en algún momento o que en algunos momentos obedecimos a su voz renunciando a nuestra propia voluntad. Yo recuerdo momentos así y probablemente usted también los recuerda, pero esto no debería de ser algo eventual, esto no debería de ser algo extraordinario en nosotros, esto debería de ser en nuestro diario vivir. Y esto me lleva a la conclusión que necesito buscarle más, que necesitamos buscarle más, necesitamos orar más, necesitamos humillarnos para que de verdad sea Él el que tome el control de mi vida, en mi diario vivir. Muchas veces vivimos relajados, viviendo, buscando a Dios, sirviendo a Dios, pero sin darle a Él el verdadero control y señorío de nuestras vidas. Y si no le damos a Él el control, en un momento, en un instante, podemos hacer estragos. En un momento podemos destruir en lugar de edificar. En un momento podemos confundir a alguien en lugar de consolar. En un momento puedo echar a perder muchas cosas si doy rienda suelta a lo que pienso, a lo que siento o a mi carácter. Porque, hermano, nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y eso debemos entenderlo. La palabra de Dios así lo dice. Y muchas veces nos guiamos solo por nuestro sentir, por nuestro querer o por nuestro pensar. Si queremos realmente que su nombre sea glorificado, que su nombre sea santificado, necesitamos rendirnos a Él como su iglesia. Fuimos creados para su gloria y para su honra.
Y eso será solamente cuando nos vayamos humillando ante su presencia, dándole el señorío de nuestras vidas. Y eso va a ser solo a medida que le busquemos. Por eso, de verdad, ¿cómo necesitamos orar? ¿Cómo necesitamos pedirle a Dios, Señor, controla tú mi vida? De verdad, controla tú mis emociones, controla tú mis sentimientos, mis pensamientos. Hablábamos en el mensaje anterior, en el ayuno anterior, hablábamos de cómo el Señor quiere que levantemos manos santas, manos limpias, sin ira y sin contienda. Pero hermanos, no lo podemos hacer si no le damos a Él realmente el control de nuestras vidas. Muchas veces cantamos el himno, todo a Cristo yo me rindo, a Él quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Pero ¿será una realidad esto en mi vida diaria? Porque hermano, si somos realistas, esto muchas veces lo olvidamos en el diario vivir. No rendimos nuestros pensamientos a Él, no rendimos nuestras actitudes a Él, no rendimos nuestras palabras, no rendimos nuestra vida. Y por eso de verdad necesitamos buscar a Dios, buscar su rostro, buscar su presencia, que Él sea de verdad la cabeza en nuestras vidas, la autoridad en nuestras vidas, en cada área, porque hermanos, somos personas con tantas áreas en nuestras vidas. Por ejemplo, si hablamos de nuestros pensamientos, ¿cómo necesitamos que sea Dios quien controle nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos son la base de nuestras acciones y pueden influir tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con los demás. Usted sabe cómo nuestra mente se va para un lado, se va para otro. Muchas veces pensamos cosas que ni son reales. Muchas veces nuestros pensamientos, hermanos, van y vienen, van y vienen. Y es a través de la oración y a través de llenarnos de la palabra de Dios y de su presencia, donde nuestro pensamiento va siendo renovado, donde nuestro pensamiento va siendo transformado y de esa manera nosotros mismos vamos siendo transformados. De otra manera, nuestro pensamiento va a estar saturado de malicia, saturado de pecado, saturado de perversidad, saturado de carnalidad, saturado de orgullo, saturado de perspectivas humanas equivocadas. Porque usted y yo podemos ver solo lo que ven nuestros ojos, pero Dios es el que realmente conoce todo. Pero nosotros, nuestro pensamiento muchas veces está basado solo en lo que ven nuestros ojos o solo en lo que podemos percibir en nosotros mismos. Leamos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es que es un ruego el que Él nos hace. Y por las misericordias de Dios, porque sus misericordias son muchas, son nuevas, son infinitas a cada mañana. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así, rindiéndonos a Él, dándonos a Él como una ofrenda viva. Eso es lo que necesitamos. Y dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a esto que les rodea, no se conformen a todo lo que perciben, no se conformen a esto, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren qué maravilloso es que vamos siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Porque como repito, lo que pensamos, eso es lo que somos. Muchas personas basan su vida solo en lo que piensan. Muchas personas toman decisiones solo en lo que piensan. Muchas veces vivimos de acuerdo a lo que pensamos y no
conforme a la palabra de Dios, no conforme a su santidad, no conforme a los frutos del Espíritu Santo a nuestras vidas. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra renovar tiene como significado sustituir algo por otro nuevo. Y también tiene como significado hacer algo de nuevo. Dios quiere eso en nuestras vidas, que nuestro entendimiento sea renovado, que en lugar de este entendimiento entenebrecido, en lugar de este entendimiento puramente carnal, puramente humano, pecaminoso muchas veces y otras veces humano, débil, limitado, que todo eso sea sustituido por algo nuevo, que es la presencia de Dios, que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Hacer algo de nuevo, ¿verdad que lo necesitamos, hermano? Miren, nuestro pensamiento es terrible. Necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado y entonces vamos a ser transformados. Necesitamos sustituir ese entendimiento viejo, esa forma de pensar vieja, por un nuevo entendimiento, conforme a su palabra, conforme a su obra, conforme a la guianza del Espíritu Santo. Pero esto debe ser cada día, porque hermanos, a veces como cristianos pensamos que esto pues ya es parte de nosotros. Pero muchas veces somos arrastrados en nuestro diario vivir, aún en nuestro servicio a Dios, aún en aquello que podemos pensar que es agradable a Dios, lo podemos hacer basados en nuestro pensamiento. A medida que el Espíritu Santo realmente guíe nuestro pensamiento, a medida que realmente Dios tome el control de nuestras vidas, a esa medida vamos a ser transformados en nuestro diario vivir. A esa medida el nombre del Señor será glorificado y Él verdaderamente podrá tomar control de nuestras vidas. Si hablamos de nuestras emociones y sentimientos, Dios nos dejó a todos con emociones y con sentimientos. De hecho, es un regalo de Dios el poder tener sentimientos y emociones. No somos robots. Dios nos dejó con un alma, con un espíritu. Dios nos dejó con personas que sienten, que se emocionan. Pero es muy peligroso dejarnos llevar por el sentimiento y la emoción. Como humanos tenemos la tendencia a hablar y actuar por emoción, por la emoción del momento. Usted sabe cuáles son las emociones: la ira, el enojo, la tristeza, la ansiedad, la preocupación, el miedo. El enojo, ya lo mencioné. Muchas veces vivimos en base a la emoción que siento en el momento y en base a esa emoción yo actúo. Muchas veces vivimos en base a los sentimientos que yo tengo. Y mira, hermano, muchas personas se han desviado de la voluntad de Dios por ser guiados por la emoción y el sentimiento, aún siervos de Dios. Dios en su misericordia muchas veces les ha salido al camino. Pero hermano, si nos ponemos a examinarnos a nosotros mismos, ¿cómo necesitamos que Dios obre en nuestras vidas? Porque a veces somos guiados por nuestra propia emoción y nuestro propio sentimiento y creemos que es la guianza de Dios. Y necesitamos de verdad rendir nuestras vidas a Dios. Jamás debemos permitir que nuestras emociones nos controlen. Emocionado, puedo tomar una cantidad de decisiones que parecen sencillas y que pueden desviarme completamente de la voluntad de Dios. Basado en mis emociones, puedo tomar actitudes que realmente no le traen la gloria a Dios, que como dije en el principio, que en lugar de edificar podemos dañar, que en lugar de construir podemos derribar, que en lugar, hermano, de consolar podemos hacer estragos. Necesitamos que Dios tome el control de nuestras emociones. Necesitamos que Dios tome el control, hermano. En un momento de alegría también, a veces creemos que solo en el enojo, solo en la ira, o solo en la tristeza, o solo en la ansiedad.
pero aún en la alegría, emocionados, podemos tomar decisiones que no son conforme a la voluntad de Dios o actitudes que no son conforme a la voluntad de Dios. Y por eso mismo es que la templanza es fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Y eso, hermano, de verdad lo necesitamos. ¿Cuántos jóvenes y señoritas determinan todo el futuro, toda su vida por un sentimiento, por un enamoramiento? ¿Cuántas personas, adultos, ancianos, determinan su futuro por un sentimiento, por una emoción? ¿Y cuántas veces nuestro diario vivir está gobernado solamente por pensamientos, sentimientos y emociones puramente humanas? Necesitamos la templanza, necesitamos el dominio propio, necesitamos el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, y todo va a ser para nuestro bien. Por eso necesitamos pedir a Dios: Dios, controla mi vida, controla tú mi vida. Lo necesitamos. Nuestra oración debe ser: Señor, toma el control de mis emociones, toma el control de mis sentimientos, toma el control de mis pensamientos. Todo eso nos va a llevar a controlar cada área de nuestras vidas. Hermano, eso nos va a llevar a tener control de lo que hablamos. Eso nos va a llevar a tener control de nuestra forma de vivir y de actuar. Eso nos va a llevar a tomar control en todo. Es que necesitamos que Él nos gobierne, hermano, que Él gobierne nuestras vidas. Fíjense que cuando hablamos, muchas veces estamos controlados por el pensamiento. Lo que pensamos, eso hablamos. Estamos controlados por el sentimiento del momento, y de acuerdo al sentimiento hablo, por la emoción. Pero miren lo que dice el Salmo 141:3. Dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esta oración implica esa necesidad y esa humillación. Implica que este hombre, David, reconocía que él en cualquier momento podía hablar lo que no debía, o que en algún momento podía hablar en el momento no indicado, y por eso le dice: Dios, pon guarda a mi boca, oh Dios, guarda la puerta de mis labios. ¿Cuándo oramos así nosotros, hermanos? Si nosotros solo dejamos ir las palabras, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Pero poderle decir: Señor, pon guarda tú a mi boca. Señor, ayúdame a callar cuando debo de callar. Ayúdame a hablar como debo de hablar. Dame tú las palabras que debo de hablar. La Biblia dice: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal. Hermanos, necesitamos de Dios. Todos aquí necesitamos de Dios. Todavía no estamos en el cielo, todavía no somos ángeles. Necesitamos de la obra de Dios en nuestras vidas. Y este hombre sigue orando y dice: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. O sea que nuestro corazón se puede inclinar a lo malo, y por eso necesitamos que Él controle nuestro corazón. Por eso necesitamos que Él controle nuestras vidas. Porque un corazón controlado por Dios, un corazón, hermano, donde realmente Dios sea el gobernador y el Señor, ay, hermano, ahí va a haber verdadera victoria. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Así que, hermano, no solo la boca, nuestras acciones, nuestra forma de vida, nuestro servicio a Dios, todo debe ser gobernado por nuestro Señor. Pero hoy el cristiano vive gobernado por su vieja naturaleza, gobernado por su mal carácter, gobernado por la mundanalidad, gobernado por las pasiones que hay en el mismo cuerpo, gobernado por el celular, gobernado por el materialismo. Hermano, necesitamos de Dios. Fíjese que en el libro de Santiago 4 me llama la atención, porque se le está hablando a la iglesia.
Pero la iglesia estaba viviendo en pura carnalidad, en pura guerra, en puro pleito. Y todo era porque estaba siendo gobernada por sus emociones, por sus pasiones. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene eso? ¿Vendrá del Espíritu Santo? ¿Vendrá de los frutos del Espíritu? ¿Vendrá de Dios? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Uno quisiera que esto no existiera en la iglesia, hermano, de verdad es uno de los anhelos y las oraciones, pero uno se da cuenta que realmente es casi inevitable. Yo miro en las iglesias aún gente de años viviendo así en guerras, en pleitos, en puras carnalidades. Pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? Dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y hermano, todos nosotros debemos velar en esto, porque esto se puede dar no solo en la iglesia, esto se puede dar en la casa, en la familia, en el matrimonio, con los hermanos de carne, de familia, con los tíos, con los primos, con los vecinos. Esto se puede dar, hermano, de muchas formas. Es que somos bélicos por naturaleza, somos gallitos de pelea, nos vivimos defendiendo, vivimos hablando, no nos importa hacer sentir mal a nadie, vivimos defendiéndonos a nosotros mismos. ¿Pero por qué es? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y aquí no le está hablando a la gente de la calle. Aquí no le está hablando a la gente que no sabe nada de Dios, a gente no convertida, le está hablando a gente convertida, a gente salva. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. A la hermana, cristianos matando. Muchas veces matamos con nuestras palabras. Muchas veces matamos con nuestras actitudes. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Y fíjense que combatimos y luchamos, pero no contra las huestes espirituales de maldad. No combatimos y luchamos para salvar almas. No combatimos y luchamos para que la gente sea edificada, no, hermano. Combatimos y luchamos en la pura carne. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que, hermano, muchas veces estamos siendo gobernados por nosotros mismos. Muchas veces estamos siendo controlados en nuestro diario vivir, no por Dios, sino por nuestra vieja naturaleza, emociones, sentimientos, pensamientos. Qué importante pedirle a Dios: Señor, controla tú mis emociones. Señor, controla tú mis sentimientos. Es que lo necesitamos, hermanos. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Un texto muy conocido y que muchas veces hablamos de él, pero que pocas veces lo tomamos en cuenta en nuestro diario vivir. Lo tomamos en cuenta solo en decisiones más trascendentales, en decisiones tal vez más simbólicas, pero hermano, en nuestro diario vivir dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A veces, y por lo regular, cuando no le damos la autoridad, el control a Dios, es porque estamos apoyándonos en nuestra propia prudencia. Y repito, es que de verdad Dios nos haga conscientes, porque, hermano, cuando lo aplicamos a nuestro diario vivir, nos damos cuenta que nos hace falta mucho. Cuando lo aplicamos realmente a nuestro diario vivir, nos damos cuenta que muchas veces yo me apoyo en mi propia prudencia, que muchas veces yo vivo de acuerdo a mi propia prudencia.
que muchas veces yo hablo de acuerdo a mi propia prudencia, que le sirvo a Dios de acuerdo a mi propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Subraya ese todos tus caminos. Implica cada área de nuestra vida. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Aquello que ya está torcido, aquello que no es correcto, aquello que está siendo arrastrado por mi pensar, por mi emoción, por mi sentimiento, por mi vieja naturaleza. Dios lo puede enderezar, pero todo empieza con al menos ser conscientes de esa necesidad. Reconócelo en todos tus caminos, en tu diario vivir, en todas tus decisiones, en todas tus palabras, en tus pensamientos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Reflexionemos en nuestra vida en esta mañana. Yo quiero que tengamos un tiempo de oración, específicamente en este pasaje, en este tema. Pero reflexionemos cómo he vivido, cómo estoy viviendo. ¿Realmente estoy siendo controlado por Dios en mi diario vivir? ¿Realmente estoy siendo controlado por Dios en mis decisiones, en mis emociones, en mis sentimientos, en mis pensamientos? Y si somos conscientes, si el Espíritu Santo nos hace conscientes en esta mañana, nos vamos a dar cuenta que no es así. Que no, y hermanos, no seríamos una lumbrera, no nos engañemos a nosotros mismos. Seríamos Dios mío, no sé ni qué haría Dios con nosotros si de verdad fuéramos controlados por Dios. Lo necesitamos. Fíjese que la Biblia dice que la insensatez del hombre tuerce su camino. Veámoslo en Proverbios 19:3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ya he predicado aquí en este pasaje. Y hermano, muchas veces cuando uno lee este versículo se enfoca especialmente en las decisiones, y realmente es así. El hombre muchas veces tuerce su camino por sus malas decisiones, y luego, como dice aquí, contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuánta gente peleando con Dios por el esposo o por la esposa? ¿Y quién lo eligió? No le pusieron un cuchillo para que lo eligiera, ¿no? Uno solito fue ahí. ¿Cuántas decisiones toma uno torcidas? ¿Cuántas decisiones toma uno, hermano, y hoy está sufriendo las consecuencias? Y todavía tenemos el descaro de irritarnos y pelear contra Dios. Que Dios nos perdone. Tanta necedad, tanta miseria. Pero hermano, muchas veces, no solo nuestras decisiones, muchas veces nuestra insensatez, por no darle a Dios el control de nuestras vidas, muchas veces por eso torcemos nuestro camino. Por eso muchas veces, hermano, no se cumplen todos los propósitos, los designios que Dios tiene para nuestras vidas. Dios quiere llenarnos, Dios quiere glorificarse, Dios quiere hacer de nosotros cada vez instrumentos más útiles para su gloria, para su honra, para su alabanza. Mire cuánto quiere hacer Dios con nosotros, pero por no darle el control de nuestras vidas, por nuestra insensatez, torcemos nuestro camino. ¿Cuántas veces ahí, hermano, arrastrado por pasiones, arrastrado por entretenimientos, arrastrado por las tonterías de este mundo, arrastrado por la vieja naturaleza, arrastrado por sentimientos y emociones, torcemos nuestro camino y no nos damos cuenta que muchas veces por eso estamos desviando nuestras vidas? O sea, Dios no puede cumplir su perfecto plan en nosotros, su perfecta voluntad. Dios no puede usarnos como Él quisiera, porque nosotros mismos, por nuestra insensatez, estamos torcidos. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué debemos hacer para no torcernos?
Pedirle a Dios que Él nos controle. Señor, controla tú mi carácter, controla mi vida. Para terminar, leamos Salmos 139, versículos 23 y 24. David no daba por hecho que él ya estaba completamente gobernado por Dios, controlado al 100% por Dios. No, él hace esta oración: Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname tú, conoce tú mi corazón. Y como dice en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El poderle pedir: Señor, examíname tú y ayúdame a examinarme, ayúdame a ser consciente. Y sigue diciendo: pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. No dice: y gracias te doy, Padre, porque en mí no hay camino de perversidad. No, ve si hay en mí camino de perversidad. Él no se sentía perfecto. Él sabía que como humano fallaba y que como humano podía tener áreas malas, áreas pecaminosas, áreas de perversidad. Y es que, hermano, ¿cuántas veces la perversidad está disfrazada de santidad? Y hasta que el Espíritu Santo nos hace conciencia, nos damos cuenta. De lo contrario, ahí podemos seguir. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando tú tomes el control de mi vida, cuando Él tome el timón de mi vida, cuando ya el timón no sean mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, mi carácter, mi vieja naturaleza, Él me va a guiar en el camino eterno. ¿Cómo necesitamos humillarnos y pedirle a Dios que Él obre en nuestras vidas? Y para terminar, el Salmo 143:10, también un salmo de David, un hombre íntegro, como Dios mismo dio testimonio de él. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuántos mensajes se pueden sacar de aquí, hermano? Mire ese texto, mire la riqueza de esa oración. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Esto, mientras más pequeños lo entendamos, de cuánto seremos librados, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El bien siempre va a ser para nosotros. Dios no nos va a guiar al fracaso. Enséñame a hacer tu voluntad en cada área de mi vida. Porque, como repito, esto muchas veces lo podemos pensar solo en decisiones trascendentales, pero en mi diario vivir, pero en mi casa, en mi familia, en mi vecindario, en la iglesia, en mi servicio a Dios, en mi trato con los demás. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nuevamente esa guianza. Si Él tiene el control, si Él tiene el timón de mi vida, Él me va a guiar a tierra de rectitud. Pero, hermanos, necesitamos pedírselo. Examinémonos. Verá que muchas veces estamos gobernados por nuestro carácter. Verá que muchas veces estamos gobernados por nuestro pensamiento, por lo que ven nuestros ojos. Verá que muchas veces estamos gobernados por nuestra vieja naturaleza. Verá que muchas veces estamos gobernados solo por el puro sentimiento humano, la pura emoción humana. Verá que muchas veces estamos siendo gobernados por los entretenimientos de este mundo. Estamos siendo gobernados por el materialismo y, por tanto, necesitamos que que el Espíritu Santo venga a crear esa necesidad en nuestras vidas. Señor, toma el control de mi vida. Y que pueda hacer una oración continua y constante, y que no nos conformemos a solo vivir así, a solo buscar a Dios así, a solo servirle a Dios así, a solo vivir las 24 horas del día así, arrastrados por lo que todo el mundo es arrastrado. No, que Dios controle mi vida, que Dios controle mi ser, para la gloria y la honra de su santo nombre.